Romanos capítulo 12. Y dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración y contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Ninguno nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Oremos. Señor, gracias damos en esta tarde por tu palabra, que sin duda, Señor, es una palabra que hablará a nuestras vidas por todas estas demandas tan prácticas, tan puntuales que nosotros podemos leer. Pero, Señor, sabemos que no podemos hacerla sin la gracia, sin el poder y sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Así que hoy yo ruego, Señor, y apelo al poder de tu palabra y a la obra de tu Espíritu en esta tarde, mediante la palabra es predicada, para que transformes la mente de mis hermanos, para que toques sus corazones, Señor, y para que sus acciones sean un reflejo de obediencia a lo que tú quieres hablar el día de hoy en sus vidas. Señor, úsame a mí a pesar de mí, Señor, y muéstrame también a mí, Señor, todas estas demandas, cómo debo vivirlas, y que juntos como iglesia podamos ser una ofrenda agradable a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este sermón yo lo titulé Mi vida como ofrenda a Dios. Y tal vez la pregunta que puede surgir es: ¿qué es una ofrenda? Te voy a dar una definición muy sencilla. Es algo que una persona da voluntariamente a Dios como expresión de adoración, gratitud o consagración. Ahora bien, la ofrenda que es más sencilla de dar es la que no nos cuesta nada. De hecho, los que son papás aquí van a consentir y van a admitir este argumento. Y es que de repente tus hijos te dicen: papá, dame un sobre para ir a dar la ofrenda. Y tú se la das y el niño viene bien gozoso a darla.
Y mientras yo lo veo, yo digo, ojalá que así lo dé cuando sea su dinero, ¿no? Porque regularmente la ofrenda que menos cuesta dar es la que no nos cuesta nada. Y lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos es precisamente eso. Que si ellos deben entregar su vida y deben poner su vida como ofrenda a Dios, no es por lo que ellos tienen, ni por lo que ellos son, sino por lo que han recibido. Por eso el apóstol Pablo comienza diciéndole, por las misericordias de Dios que han recibido. Porque han recibido por gracia, entonces ahora el creyente debe responder entregándose como una ofrenda a Dios. El apóstol Pablo les está diciendo que la respuesta natural de aquel que ha recibido la misericordia es entregarse como un sacrificio vivo delante de Dios. Así que hermanos, lo que yo les quiero compartir durante esta tarde, y va a ser mi argumento que voy a estar recordando durante todo el sermón, es lo siguiente. Si has recibido misericordia en Cristo, entrega tu vida entera como ofrenda a Dios. Repito, si has recibido misericordia en Cristo, entrega tu vida entera como ofrenda a Dios. Y a través de los puntos de mi sermón, yo quiero responder la siguiente pregunta. ¿Por qué y cómo entrego mi vida como ofrenda a Dios? Entonces, en el primer punto, versículo 1 y versículo 2, respondemos esta pregunta. No te amoldes a este mundo y vive en constante renovación. No se amolden a este mundo y vivan en constante renovación. Y dice el versículo 1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. No les ruego por la ley de Dios. No les ruego como apóstol de Jesucristo. No les ruego porque yo tengo la autoridad de decir esto. Les ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo está poniendo como fundamento que la salvación y la misericordia que han recibido solo ha sido por gracia. De hecho, hermanos, lo que vamos a ver a partir del capítulo 12 es la respuesta natural de alguien que ha sido salvado por gracia. Capítulo 1 a capítulo 11 de Romanos es toda la teoría, es toda la doctrina, es toda la teología. Pero capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo nos va a decir cómo es que debemos practicar toda esa teología. Nos va a poner en perspectiva que si la gracia de Dios realmente nos ha transformado, ahora tenemos una responsabilidad y los creyentes tienen una responsabilidad de vivir de acuerdo a las demandas. Por lo tanto, la salvación que ha sido por gracia exige que el creyente ofrezca su vida en sacrificio a Dios. Lo voy a repetir. La gracia que cada creyente ha recibido exige, demanda que el creyente ofrezca su vida como sacrificio a Dios. Aquel que es un hijo de Dios reconoce que esa misericordia que ha recibido lo capacita para entregar su vida. Aquel hijo de Dios, le está diciendo el apóstol Pablo, ante las muchas evidencias de su riqueza que vimos al final del capítulo 11, entonces la reacción lógica es darle su vida. De hecho, por eso dice al final del capítulo 1, del versículo 1, perdón, aceptable a Dios, que es el culto racional. Le está diciendo el apóstol Pablo, la reacción lógica de aquellos que han recibido y entienden la gracia y la misericordia de Dios es entregar su vida como una ofrenda a Dios. Y Dios no pide sacrificios de animales. Dios no pide sacrificios de alimentos. Sí, Dios no está pidiendo ese tipo de sacrificio. Lo que Dios está pidiendo es la vida entera de cada creyente. Y solo una vida entera a rendición de Dios es un sacrificio santo y agradable delante de Él. Básicamente, hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo, sean adoradores totalmente consagrados.
comprometidos con Dios en todos los ámbitos de su vida y con cada aspecto de su ser. Y hacer eso es morir al mundo, es morir al yo, y entonces es ser un sacrificio vivo y agradable para Él. Y después el apóstol Pablo le da dos mandatos. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo. No se amolden a este mundo. Así que en primer lugar, el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos de Roma que no piensen como el mundo exterior, que cada cristiano debe pensar de manera diferente a lo que el imperio creía y la cultura griega creía e incluso la cultura judía creía. Ellos no debían amoldarse al pensamiento de esa época, sino que debían transformar su manera de pensar, renovar su manera de pensar. Y eso es lo que les da como una segunda exhortación. Sino, transfórmense mediante la renovación de su mente. El apóstol Pablo le está exhortando a los cristianos a romper con la mentalidad pagana, con la mentalidad vieja de la carne, con la mentalidad de una humanidad corrompida, y entonces empiece a caminar o a vivir renovándose constantemente. ¿Y cómo viene la renovación del creyente? Por medio de la palabra, porque la palabra es la voluntad revelada de Dios. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo le está diciendo es que deben llenarse con la escritura, específicamente en ese tiempo con el mensaje y la doctrina del evangelio que el apóstol había estado comunicando y los apóstoles habían estado comunicando a las iglesias del primer siglo. Y al final nos dice cuál es el propósito de esa transformación. Dice, ¿para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El apóstol Pablo está resumiendo que el propósito de ser transformados constantemente en una renovación de su mente es para que tengan la capacidad de verificar cuál es la voluntad de Dios y puedan discernir lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Y entonces vivan de acuerdo a ello. Cuando de repente Gaby es mi esposa, cuando Gaby me pide que haga hot cakes para los niños, recuerdo que yo veía así videos de cómo le hacían figuras, ¿no? Entonces agarraba la cuchara y hacía más o menos la figura del hot cake y cuando se lo entregaba a los niños, yo a ver, ¿qué es? Y los niños lo veían así, ¿no? Yo, pues es un carro. Y yo, no, es Mickey Mouse. O sea, no entiendo por qué no podían discernir el hot cake. La razón es porque no tenía un molde. Después Gaby compró unos moldes y entonces ya era más sencillo hacer los hot cakes. ¿Por qué? Porque el molde condiciona la figura. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros como creyentes no nos amoldemos a este mundo, no pensemos, no vivamos, no actuemos de la manera que el mundo te dice que debes de vivir. Nuestro molde, hermanos, es la palabra de Dios. Nuestro molde es estar en una constante renovación por el poder de su palabra para que entonces dejemos los pensamientos mundanos y vivamos de acuerdo a las expectativas que Dios nos pide. Y es bien importante ser conscientes, hermanos, de que aunque somos cristianos, nuestra mente aún está corrompida por el pecado. Y está susceptible para tomar cualquier pensamiento del mundo que parece bueno y nos hace vivir y dirigir nuestra vida de acuerdo a él. Pero no puede ser así, hermanos. El molde de nuestros pensamientos debe ser la palabra de Dios. Y si nuestra mente es un campo de batalla, entonces necesita estar en una constante renovación. Hermano, tus pensamientos y tu manera de pensar es tan importante que el apóstol Pablo en Filipenses 4, verso 8 les dice, piensen en todo lo que es bueno, piensen en lo que es digno, piensen en lo que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque la mente tiene la capacidad de pensar cosas espantosas.
Pero por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo obrando en el creyente, ahora nosotros podemos pensar lo mejor. Podemos pensar lo que es agradable a Dios. De hecho, hay una cita que se le atribuye a Martín Lutero sobre este texto y fíjate lo que él dijo. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. Tal vez tú no puedes evitar porque la mente aún sigue corrompida. Tú no puedes evitar que pensamientos malos vengan. Pero lo que sí puedes hacer es, si tu molde es la palabra de Dios, vas a estar en una constante renovación, discerniendo que ese pensamiento no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es lo que agrada a Dios y por lo tanto debo desecharlo. Y ese es el ejercicio constante. Ahora bien, ¿cómo puedes evitar que pensamientos pecaminosos hagan un nido en tu mente? Primero, hermano, debes de cuidar lo que alimenta tus pensamientos. Debes ser muy diligente en cuidar lo que alimenta tu mente. Y ahora estamos bien expuestos a eso. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? La manera en que te llenas en las redes sociales en el día a día, las horas que le dedicas a las redes sociales, va a estar moldeando tu manera de pensar. De hecho, yo he escuchado a mucha gente decir, es que lo vi en un TikTok. Bueno, yo también a veces lo he dicho. Lo vi en un TikTok. Porque eso amolda tu manera de pensar. El problema es cuando aquellas cosas que estás viendo en las redes sociales, con lo que está bombardeándote el mundo, son ideologías contrarias a la palabra de Dios. Esa es la razón por la que tenemos feminismo radical dentro de nuestras iglesias. Porque se están amoldando a ideologías con las que están llenando su mente constantemente. La razón por la que tenemos machismo dentro de nuestras iglesias y una guerra según de sexo es porque estamos viviendo de acuerdo a lo que el mundo nos dice que es el feminismo o la masculinidad. Ideologías políticas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la verdad de la palabra y que estamos persiguiendo porque estamos dejando que ellas moldeen nuestra manera de pensar. Series de televisión que quieren decirnos cómo se vive la vida matrimonial. El cine que nos está diciendo y nos quiere adoctrinar cómo debe ser el romance, el matrimonio, las relaciones interpersonales, música que constantemente nos está bombardeando y todo eso, hermano, está alimentando nuestra mente. Pero el apóstol Pablo nos invita a que seamos renovados. Y la única manera no solo es cuidar lo que nos alimenta, sino empezar a alimentarnos de lo correcto, de lo bueno, de lo agradable, de lo que es digno de alabanza, de la palabra de Dios, de sermones que edifiquen nuestra vida, de literatura que nos guía a la piedad, de música que glorifique a Dios, buscar todas las maneras, conversaciones, amistades, relaciones, aprovechar todos los medios que Dios nos ha dado para que nuestra mente sea conformada a la mente de Cristo. Y hermano, durante toda tu vida, hasta que Cristo venga, estarás en esta batalla. O desgastas tus fuerzas para que tu mente sea transformada por el poder de la palabra, o te rindes ante el adoctrinamiento del mundo y tendrás una mente carnal. Tendrás una mente mundana. Mientras más tu mente sea renovada por la palabra de Dios, más deliciosa será para ti la voluntad de Él. Entre más renovada sea tu mente de las verdades de la Escritura, entonces su voluntad será más preciosa para ti. Así que, iglesia, hermanos, si has recibido misericordia en Cristo, entrega tu vida como ofrenda a Dios. Por tanto, sé intencional en renovar tu mente a la verdad del Evangelio y no a las mentiras de este mundo. A partir del versículo 3 hasta el versículo 21, el apóstol Pablo nos va a decir cómo es que
podemos nosotros vivir de acuerdo al sacrificio vivo que se nos pide. Y la primera sección está verso 13 al 8 y la titulé de la siguiente manera: sean humildes y sírvanse porque somos un solo cuerpo. Sean humildes y sírvanse porque somos un solo cuerpo. Fíjate lo que dice el verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más que lo que deba pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Así que lo primero que tenemos que hacer, si queremos ser una ofrenda agradable al Señor, entonces tenemos que pensar correctamente acerca de nosotros mismos. De hecho, otras versiones dice a no tener una alta estima, un mayor juicio acerca de ti, a no creerte superior. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Tengan cuidado, hagan un juicio sobrio, dice la Biblia textual. Un juicio sobrio acerca de su propia vida. Y esto era muy importante porque en la iglesia de Roma había ciertas tensiones. Recuerden estas preguntas que se hacían: entonces viviremos por la gracia, no viviremos por la ley. Y había tensiones. Entonces el apóstol Pablo decía: lo único que va a poder romper esas tensiones es la humildad, porque el camino a la unidad siempre va a ser la humildad. Es tener un juicio sobrio acerca de ti mismo. Y luego dice, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a hablar acerca de los dones que Dios le ha dado a cada creyente. A cada creyente Dios lo ha dotado con capacidades espirituales distintas para llevar a cabo la obra del evangelio dentro de la iglesia local. Así que Pablo, para vencer esa soberbia que pudiese estar en los creyentes, les está diciendo: miren, la mejor manera de poner a prueba tu humildad es sirviendo con tus dones a otros. La mejor prueba para ver dónde está tu corazón es que sus dones estén al servicio de los demás. Así que en lugar de jactarse por los dones que tienen, en lugar de jactarse por las capacidades que tienen, deben de entender que la iglesia es un solo cuerpo. Versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. La metáfora del cuerpo, el apóstol Pablo la va a hablar un par de veces más en sus cartas. Y esto es importante para el apóstol Pablo porque un cuerpo demuestra que hay diversidad, pero eso no implica que estén en división. Al contrario, aunque hay diversidad, unos son manos, otros son pies, otros son cabeza, otros son estómago y otros son lo que sea, todo está unido. Y de esa manera debe la iglesia entender el rol de cada uno. Y entonces empieza a hablar específicamente de los distintos dones y cómo es que los deben de poner por obra. Versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese con proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces, fíjense, lo que está hablando el apóstol Pablo aquí no solo lo está exhortando a poner sus dones en ejercicio, sino que les está diciendo la actitud con la que deben ejercer esos dones. ¿Te das cuenta? Porque para Pablo no es importante solo el activismo, no es solo es hacer por hacer, sino con qué actitud lo están haciendo.
Porque pudiéramos decir, no, ellos pudieran decir, sí, servimos bastante en la iglesia. Sí, pero ¿por qué lo estás haciendo y con qué motivación? Así que el apóstol Pablo los exhorta no solo a ejercer sus dones, sino a cuidar sus motivaciones de por qué los van a echar a andar. Así que, hermano, iglesia, si tú eres un cristiano que ha puesto su fe en Jesús, déjame te doy una buena noticia. Dios te ha dado una medida de gracia y de fe. Y eso significa que cada cristiano tiene algún don que Dios le ha dado para ponerlo al servicio de la iglesia. No hay nadie, ni un solo creyente en toda la historia de la iglesia que diga, no, yo no sé hacer nada. Mentira. Dios te ha dotado a ti y me ha dotado a mí con distintos dones. De hecho, la gente que dice, no, yo no tengo ningún don, falsa humildad. De hecho, es orgullo. Y seguramente espera que le digamos, no, tú eres muy bueno en esto. ¿Sí, no? Entonces, el hecho de que Dios nos haya dado dones y capacidades no es para jactarnos ni para avergonzarnos de ello, sino para ser humildes y fieles administradores para el servicio de su iglesia. Y una manera, hermanos, en que tú pones tu vida como ofrenda a Dios es precisamente poniendo tus dones al servicio de los demás. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo que los dones los tenemos todos, pero que esos dones no deben generar arrogancia. ¿Por qué? Porque quien los dio fue Dios soberanamente. Nadie de nosotros ha ganado esas capacidades que tenemos. Es Dios que nos las ha dado por su pura voluntad para la gloria de su bendito nombre. De hecho, desde la salvación hasta los dones, incluso hasta la resurrección y la glorificación, todo le pertenece a Él. Tú y yo no hemos hecho nada para ganar eso. Así que el ejercicio que debemos hacer ante esta realidad es evaluarnos de manera sobria. Decir, a ver, ¿cómo está mi corazón en cuanto a esto? Y una buena manera para poder evaluar si no estoy teniendo una alta estima acerca de mí y un juicio más alto del que debo tener, es usando mis dones para bendecir a otros. De hecho, yo tengo aquí algunas preguntas que podemos hacernos para saber si estamos siendo arrogantes o si estamos creciendo en humildad. Primer pregunta: ¿con qué motivaciones sirves al Señor? ¿Cuáles son tus motivaciones para servir al Señor? ¿Para bendecir a otros o para la autoexaltación? Es una buena pregunta. ¿Para que otros sean edificados o para mi autoexaltación? Otra buena pregunta que puedes hacerte: cuando sirvo al Señor, ¿quiero edificar al cuerpo de Cristo o quiero edificarme una torre de Babel? Cuando sirvo al Señor, ¿quiero que el nombre de Cristo sea exaltado o quiero que digan, oh Armando, qué bonito lo haces? Wow, cómo has crecido. Qué buen predicador eres. ¿Qué es lo que estamos buscando, hermanos? Otra manera en que podemos ver si nos estamos jactando con nuestros dones es: menospreciamos a otros, criticamos a otros, nos sentimos superiores o mejor que otros con lo que hacemos. Hermano, si te jactas por tus capacidades, por tu conocimiento o por tu destreza, arrepiéntete. Eso no tiene nada que ver con tener una mente renovada. Si te jactas de tus capacidades, conocimiento y destreza, arrepiéntete, hermano. Y ruego al Señor que Él nos ayude a ver nuestro propio corazón y que este ejercicio y estas preguntas las estemos haciendo constantemente. ¿Y sabes?
Si tú no te haces esas preguntas, van a llegar otras personas a tu vida. Si tú estás en medio del cuerpo de Cristo, estás sirviendo, van a llegar otras personas a tu vida y te van a decir, oye hermano, pienso que estás actuando con orgullo. Hermano, he visto estas actitudes en ti. Entonces, hermanos, nosotros, si realmente queremos entregar nuestra vida como una ofrenda a Dios, tenemos que tener la humildad para reconocer eso y trabajar en ello. Así que, hermanos, si quieres combatir la arrogancia, si quieres luchar contra esa jactancia, entonces recuerda poner tus dones al servicio de otros, pero para la bendición y la edificación de otros. Y aunque nuestra fe es individual, hermanos, no es individualista. Esta fe se debe vivir corporalmente y se va a demostrar, va a ser visible cuando todas las capacidades que Dios te ha dado estén puestas para que otros crezcan y no solo tú. Cuando hacemos la entrevista de la membresía de la iglesia, para aquellos que ya la pasaron, se van a recordar, y para los que no han pasado por esta entrevista, les voy a dar un spoiler. Pero en la entrevista les preguntamos, oye, dinos qué dones tienes. Y todos se ponen muy humildes ahí, como que, ay, no sé, no me acuerdo. Y de hecho nosotros intencionalmente le decimos, aquí sé lo más orgulloso que puedas. Queremos escuchar todos los dones que tienes. ¿Por qué? Porque no queremos la humildad en una respuesta. Creemos que la humildad debe verse cuando se ejecutan esos dones. Y eso es lo que deseamos. Así que, hermanos, aprovechen todos los espacios que provee Familia de Fe para que pongas tus dones al servicio de Dios y de los demás con una motivación correcta. ¿Por qué? Porque la mayor muestra de humildad es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, usó su vida entera y su servicio para bendecir a su pueblo, para que su pueblo fuera salvo. Así que, si has recibido misericordia en Cristo, entrega tu vida entera como ofrenda a Dios, ejercitando la humildad y poniendo tus dones al servicio de los demás. Y por último, tengo la sección más grande de este pasaje. Y es el tercer punto de mi sermón. Y es otra de las maneras en que ofrecemos nuestra vida entera a Dios. Verso 9 al verso 21. Ámense y hagan el bien los unos a los otros. Ámense y hagan el bien los unos a los otros. Empieza poniendo una frase ancla del apóstol Pablo en el versículo 9, que yo creo que a partir de esa frase, todo lo demás viene como consecuencia de, versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. El apóstol Pablo les empieza a dar un montón de demandas y de mandatos que son contraculturales. Y eran contraculturales para los romanos, y ahorita que los veamos, son contraculturales para nosotros el día de hoy. Y lo primero que les dice es que el amor sea sin hipocresía. ¿Por qué? Porque el amor de un creyente debe ser un amor sincero. Y lo que sucedía es que en la estructura del primer siglo, de la sociedad del primer siglo, las relaciones eran relaciones muy frías y jerárquicas. Entonces el amor no tenía que ser sincero, simplemente cumplías con tu rol y tú decías, bueno, ya la armé. Pero no debe ser así, no solo es hacer por hacer, sino hacer por amor. Y entonces el primer mandato es un mandato contracultural. Después le dice que aborrezcan lo malo y que se aferren a lo bueno. ¿Por qué? Porque el amor no permite que el mal persista. El amor conoce la diferencia entre el bien y el mal.
Ámense de corazón unos con otros, hermanos. No solo ámense, ámense de corazón. Debe haber un afecto entrañable entre sus relaciones interpersonales dentro de la iglesia local. Son una familia, les está diciendo el apóstol Pablo. No solo somos un cuerpo, también son una familia. Así que ámense de corazón los unos a los otros. Y luego les dice, dense honra y dense preferencia unos a otros. Porque a veces se cree que la honra solo es a la autoridad de la iglesia, pero el apóstol Pablo está diciendo que no, que la honra debe de vivirse en todo el cuerpo de Cristo, siendo considerados los unos con los otros. No sean perezosos cuando sirvan al Señor, sino que sirvan fervientemente. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Compartan para las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que les bendigan, a los que les persiguen, perdón, y bendigan a los que le maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran y tengan el mismo sentir unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. ¿Te das cuenta? Todas estas demandas que el apóstol Pablo solo pueden provenir de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Cristo y por las misericordias que ha recibido. Pero por si no fuera poco, el apóstol Pablo lo pone más difícil. Dice, no solo se trata de cómo viven con la iglesia, sino fíjense lo que dice el versículo 17, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de quienes. Todos los hombres, o sea que ya no solo es un asunto dentro de la iglesia, porque tal vez dentro de la iglesia es fácil vivir todo esto, pero el apóstol Pablo lo está llevando más allá, es cuando salgan de la iglesia, cómo es su relación con los no creyentes, cómo es su relación con los enemigos, versículo 18, y si es posible, en cuanto a de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a lo mejor unos romanos decían, sí, pues el Señor va a vengarme. Pero fíjate lo que le dice el versículo 20. Pero si tu enemigo, ay Pablo, dale tranqui. Está bien que no me tengo que vengar, pero ahora pedir eso. Fíjate lo que dice, y está citando el Antiguo Testamento. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Pero con cianuro o qué? No. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y esta frase es muy poética. Pero lo que está diciendo es que se va a avergonzar. Si tú pones carbones encendidos en la cabeza de alguien, se va a enrojecer. Y está diciendo el apóstol Pablo, si tú pagas con bien el mal, así es como vas a vencer el mal. Verso 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Wow. Hermanos, por muchos años crecí en una cultura cristiana donde me hicieron creer que ofrecer mi vida a Dios estaba ligada, fíjate, a una espiritualidad mística. Entonces, la persona más espiritual era la que cantaba más fuerte, la que brincaba más alto o la que estaba más activa en la iglesia. Terrible mentira. De hecho, lo que nos muestra el apóstol Pablo en este pasaje es que la verdadera entrega a Dios es mucho más práctica que las apariencias que uno puede vivir dentro de la iglesia local. La verdadera entrega a Dios tiene que ver con un corazón que ha sido transformado por el Evangelio y una mente completamente renovada para vivir de acuerdo a estas demandas. La verdadera entrega a Dios es una vida que debe reflejar el carácter y los principios de la palabra de Dios. Poco tiene que ver con una experiencia mística y espiritual. Es mucho más práctica de lo que nos imaginamos, hermano. Y regularmente es más visible cuando salimos de este lugar. Por eso el apóstol Pablo pone estas
demandas. De hecho, dice en el título, nuestros deberes cristianos en su Biblia. Porque es un llamado a hacer todas aquellas cosas que demanda el Evangelio. Y no voy a ahondar en cada una de estas cosas porque creo que el apóstol Pablo es tan claro que no necesitan una explicación. Si no lo entiendes es necedad. Pero quiero que pensemos en estas mismas demandas que el apóstol Pablo da, pero de manera negativa. Y vas a ver cómo se parece mucho más a nosotros que lo que el apóstol Pablo pide. Por ejemplo, finge el amor y sé hipócrita. ¿Cuántos dicen amén? Haz lo malo. No muestres afecto. De hecho, no honres a los demás. Sé perezoso. Sé frío y apático con las cosas de Dios. Sírvete a ti mismo antes que a los demás y al Señor. Enójate cuando estés en pruebas y victimízate cada vez que estés sufriendo. Es más, ni te regocijes, deja de orar. Sé codicioso y poco hospitalario. Guarda todo para ti y no abras tu casa. ¿Para qué? Y cuando alguien te haga algo malo, véngate. Ignora a los que sufren y ponte celoso si a otros les va bien. Vive en constante discordia. Quéjate, critica, habla de los demás y crea división. Y no es necesario decirte esto, pero sea arrogante y hazle el mal a los que te pagan mal. ¿Te das cuenta, hermano? Eso se parece mucho más a nosotros. Porque todavía tenemos una mente mundana y carnal. Porque no tenemos una mente en una constante renovación. Pero hermanos, si nosotros hemos recibido misericordia en Cristo, entreguemos nuestra vida a Dios, amando a los demás y haciendo el bien, incluso a nuestros enemigos. Y concluyo con esto. El apóstol Pablo está usando una metáfora o una analogía para decir que presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo. No está pidiendo literalmente que nos autosacrifiquemos, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Hubo uno que sí experimentó en carne propia un sacrificio que ni siquiera era su culpa. Hubo uno y él se sacrificó hasta la última gota de su sangre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el único sacrificio vivo, puro y santo que Dios ha recibido como olor fragante para salvar a todo aquel que ponga su fe en Él. Y todo aquel que descanse en ese sacrificio santo y agradable, también podrá presentarse como un sacrificio santo y agradable delante de Dios. Hermano, y todo lo que pidió el apóstol Pablo en esta porción no es algo que Cristo mismo no haya hecho. Es más, mira, fíjate, Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio definitivo dedicado a la voluntad del Padre. Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia. Jesús nos amó con un amor genuino, con palabras y con acciones, no solo con pretensiones religiosas. Jesús odia lo malo, ama lo bueno y murió por personas malas para hacerlas buenas. Jesús amaba a los hermanos con afecto fraternal en todo tiempo. Jesús fue deshonrado para que su pueblo fuera honrado. Jesús fue generoso, tanto que dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Jesús nos ha mostrado hospitalidad porque Él fue amigo de los pecadores para cenar con nosotros y un día nos reciba eternamente en sus moradas. Hermanos, Jesús amaba a sus enemigos. Te amó a ti y me amó a mí.
a pesar de que nosotros lo rechazábamos. Y Jesús se alegró con los que se alegraron y lloró con los que lloraron. Porque Cristo, hermanos, es el sacrificio vivo al cual nos aferramos para que ahora nosotros podamos presentarnos a Él como una ofrenda agradable. Oremos. Padre bendito, amado Dios, hoy reconocemos que hemos recibido de tus misericordias. Hoy reconocemos que tus misericordias están disponibles incluso para aquellos que no han puesto su fe en ti. Dios, y por esas misericordias, ahora nosotros queremos responder a ti, Señor. Porque entregar nuestra vida entera a ti debe ser el culto lógico, la adoración lógica de parte de nuestras vidas. Porque si realmente hemos sido salvados por gracia y hemos tomado de todas esas riquezas, entonces no nos queda más que ofrecer nuestra vida entera como una ofrenda a ti, Señor. Así que te ruego que nos des la gracia para vivir en una constante renovación de nuestra mente por medio de la palabra. Que nos des la humildad para servir a nuestra iglesia con las motivaciones adecuadas para que nuestra iglesia sea edificada y no nuestro propio nombre. Líbranos, Señor, de servir con motivaciones equivocadas, por favor. Y por último, ayúdanos a vivir fuera de esta iglesia de acuerdo a los estándares de tu santidad, amando sin hipocresía y haciendo el bien a los demás. ¿Por qué sí? Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos por tu palabra hoy, en Cristo Jesús. Amén.